Pues bien, mis queridísimos compañeros, oiga, imagínense que en el sistema hay dos maneras de coartar la libertad de una persona. Una es con una medida cautelar, que es al inicio del procedimiento, y otra que puede ser ya por una sentencia de carácter condenatorio. Les hago una pregunta. Cuando ustedes escuchan la palabra pena, ¿qué se les viene a la cabeza? Castigo. Castigo, Sentencia. sentencia o sanción. Okay. Sí, la sanción. Un pago de... Como una Una deuda. recompensa a la infracción cometida. Ok. Una manera de saldar Cárcel. la cuenta. Pero también puede ser, si lo miramos a título general, puede ser la pena que siente una persona al actuar o al estar en público. Tiene Claro. otras connotaciones. El diccionario de la Real Academia. Mis queridísimos amigos, La parte restaurativa. ok. Les voy a pedir un favor. Como nos quedó solo el finalismo, creo que yo les colgué las diapositivas en la segunda clase, en las de evolución del derecho penal. Ahí vamos a mirar, y sin embargo yo también les colgué unas lecturas de Jacobs y de Roxin. Por favor, hagan ustedes por su parte esa lectura, es algo muy pequeño. Las diapositivas son las últimas dos, funcionalismo y finalismo. Y con eso continuamos adelante, ¿les parece? Nos ahorramos un campito ahí para poder explicar ya de cara esos temas. Muchachos, ¿quién tiene código penal en la mano? Yo, doctor. Yo, profe. Listo, ya te voy a pedir un favor. Cuando escuchamos a Raúl Eugenio Zaffaroni, que vino acá de invitado en un video en YouTube, y que él nos estaba hablando de todo este poder punitivo, recuerden que él tocó el tema de la pena, que llegó a la conclusión que todo el mundo define qué es la pena, que todo el mundo hace, o los tratadistas tienen una diversa definición de qué es la pena. ¿Por qué eso así? Porque es un tema tan complejo que no tiene una solución para nada fácil, pero que sí por lo menos vamos a tratar de analizar los fundamentos, cómo se maneja la pena en el sistema que nos encontramos. Yo les había hablado de Chéchar Beccaria, ¿no? Una gran obra. Sí, profe, los delitos y las penas. Ajá. La acabo de compartir acá el chat de esta conferencia, sin embargo la colgaré también en el aula virtual. Igual, ese los delitos y las penas yo ya se los compartí en PDF, el grupo de WhatsApp. Ah, sí, cierto, yo recuerdo. Perfecto, listo. Es una muy buena lectura, ahí van a tener una idea un poco más de qué es esto de la pena. Pues bien, mis queridísimos amigos, por favor, quien dijo, sí, la linda, hermosa mujer que levantó la mano y dijo, tengo código, por favor, lectura del artículo 4, por favor. Código penal. ¿El que dice funciones de la pena? Sí. Dice, artículo 4, funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial y reinserción social y protección del condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Gracias. Vamos a desmenuzar un poquito qué es esa locura. La pena cumplirá las funciones de prevención general. Y aquí nos vamos a un punto muy significativo. Prevención general no es otra cosa más, no es otra cosa menos
que meterle un susto al berraco a la ciudadanía para que deje de cometer delitos porque saben y van a generar una conciencia que pueden llegar a ser castigados con una pena privativa de la libertad. Entonces, yo soy el partidario de los que dice, venga, un momento, si la prevención general existe, ¿por qué los que tratamos derecho penal observamos una circunstancia muy particular? Y es, oiga, nada más y nada menos, el delincuente siempre comete la conducta punible con la mentalidad y la finalidad de no ser descubierto. Juliancho, dime. No, sí, profe, o sea, referente al tema de la pena, en el libro mencionan algo muy importante y es que él dice que está en contra de la pena de muerte, porque la pena de muerte libra a la persona de la culpa de manera inmediata, hace que la persona no sienta que está cumpliendo pues su condena, y dice también que es más fácil que una persona elija la muerte a elegir 50 o 80 años de prisión, porque sería más fácil salir de inmediato de lo que cometió, o sea, pagar de una vez sin tener que sufrir, a sufrir 50 o 60 años en una prisión. También está en contra de las torturas y de todo ese tipo de cosas. Entonces, la pena es más para que la persona sepa que realmente cometió un error. Ok, ya te voy a explicar un poco de nuestro código frente a ese punto. Gracias, Nacho. Andrés, dime. Profe, no, también hay una charla sobre la cadena perpetua que hablaba sobre ahorita la que aprobaron por el tema de violación de niños, y hablaban que eso es lo que genera, pues desde otro punto de vista, es que los violadores perfeccionen sus métodos al realizar estos delitos, ¿sí? Como que ya saben que pues la pena puede ser más alta, sin embargo también hablaban que acá la pena podía llegar máximo hasta 60 años. Entonces, pues que era un tema más como político haber creado esta cadena perpetua que otra cosa que fuera positiva o que influyera de forma positiva para que disminuyera el número de casos que se presentan en violaciones de los niños. Entonces, pues, Ok, a considerar perfecto. eso Mira, también. ya que abordaste un tema tan sensible como es la cadena perpetua, uno de los fundamentos es que resulta, pase y acontece, nos dicen aquí nuestros magos legisladores, que con la cadena perpetua se protegen a los menores. Yo digo la cosa más falsa del mundo. Usted no está protegiendo al menor. No es que usted está castigando algo que ya pasó. ¿Cómo lo está protegiendo? Ah, porque la prevención. No, la prevención no. La prevención en realidad no sirve para un carajo. Porque es que de todas maneras, si tenemos penas de 60 años, ¿quién va a cometer un delito de esos diciendo, ah, me va a mamar 60 años en la cárcel? No, eso es una locura. Es la cosa más estúpida del mundo. Ahora, que nos vamos a ir a un tema de decir, ah, es que como tienen descuentos punitivos y demás y tal, bla, bla, no, tampoco, mentira. No hay descuentos punitivos, pero si hay una rebaja de pena, ¿en qué sentido? Con la resocialización que explicaré más adelante. Pero ya vamos a mirar. ¿De verdad la pena de muerte es la solución para proteger a nuestros menores? Ahora, me atrevo a decir y señalar porque es que ya escuché a varios congresistas con la onda. Cadena perpetua va a empezar a manejarse para diferentes delitos, mis queridísimos amigos. Si nosotros ya entró la primera y si la Corte Constitucional no toma esto, vamos a llenarnos de cadenas perpetuas. Hermes, dime. Buenas noches. Profe, es que pues algo que leía en el libro y que es bastante importante complementando lo que dice Julián, y el autor nos da a entender que la pena de muerte en sí destruye la vida. Yo les voy a leer un pequeño párrafo que tengo aquí subrayado en el libro que dice: la pena de muerte es abominable, cruel e inhumana, porque destruye la vida y solo dos motivos podrían apelarse como justificación extrema. Cuando un individuo privado de su libertad siga manteniendo relaciones tan amenazadoras que su incontrolable poderío represente un grave peligro para la seguridad de la nación, y cuando aún detenido continúe cometiendo delitos atroces. Es lo que justifica el autor en el libro. Precisamente yo lo subrayé. Ese párrafo que me pareció bastante importante. Muy importante y muchas gracias por tu aporte. Juan Guillermo, cuéntamelo todo.
Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Después de ese debate tan bueno que hubo ayer. Profe, una Sí. cosita. Todo parece y apunta que la cadena perpetua se va a ir por la alcantarilla porque prácticamente es inconstitucional. ¿No sería mejor una alternativa como la castración química? Como lo tiene los estados de Texas, de Más Arizona. anticonstitucional. Todavía Pero más, se puede. más sangriento. Y si se aplica a un inocente, entonces ahí qué hacen. Ahí está el tema. Déjame ya avanzo sobre ese punto. Jonathan. Profe, no era para lo que decía mi compañero de la castración química. Más que todos los violadores, cuando no pueden hacer lo que es la penetración como tal, como pasaba con Garavito y eso, utilizan son objetos para satisfacer el deseo sexual, que ya es los cuchillos, cosas así. Entonces la castración química no va a servir porque, bueno, no van a utilizar el pene como tal, pero van a utilizar otros objetos que son peores. Ok. Ya estaríamos como hablando de aberraciones como tal. Sí. Sí, es que Resulta que, es una berra. claro, desde luego, y quien se mete con un menor de edad, pues chiquitos también, y quien señala a un inocente de haber cometido una conducta simplemente por buscar una finalidad perversa o X, muchas veces cuando hay rupturas de matrimonios y demás, hemos visto casos que señalan al otro cónyuge de haber cometido conductas que no existieron y con la finalidad de alejarse. A veces las mujeres, por ejemplo, dicen, yo no quiero ya nada con ese señor, nada en mi vida. Y pues tienen que reconocer que ahí está es el papá de los hijos. Entonces lo meten en un cuento de estos y existe la alienación parental y todo el cuento. Y yo considero que esas personas también deberían ser castigados porque en realidad, por más que no hayan realizado un acto sexual en contra del menor, sí por lo menos sí le está realizando un gran daño. Resulta, mis queridísimos amigos, que la exposición también que se realizó de cara a la cadena perpetua nos estaban diciendo, oiga, resulta, pase, acontece que para la cadena perpetua tenemos que enfatizarnos en que estos demonios salen a la calle y vuelven a cometer conductas. Y yo les digo, no es así. ¿Por qué lo digo que no es así? Porque cuando uno está afirmando lo que yo acabo de afirmar, es con estadísticas, y la estadística que nos tiene la reincidencia es del 6% sobre un 100%. Entonces, ese no es el fenómeno. El fenómeno es la protección que se debe generar a partir de la ciudadanía, del Instituto Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de las comisarías de familia, de los jardines, del trabajo social, de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, de los administradores de los conjuntos, de los vecinos, de los padres, de los tíos, no del derecho. Nosotros no somos los que tenemos que lavar los platos sucios de absolutamente todas las ramas del derecho. Nosotros no lo vamos a lograr, no lo vamos a hacer. Simplemente con ese discurso, pues sí se ganan votos. Pero quiero que continuemos viendo para seguir explicando el tema. Prevención general, muy difícil. Obviamente que algo alcanza a tocarse en el tema de la prevención general. Por lo menos una persona del común dice, si yo mato a una persona voy para cárcel. Pero díganme ustedes, mis queridísimos amigos, cuando capturan a un delincuente, ¿ustedes creen que el delincuente sabe cuántos años de cárcel le pueden llegar a esperar? No, no lo sabe. No lo sabe. ¿Sí? Habrá uno que otro que sí lo sepa. Delincuentes de cuello blanco, listo. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. No sabe. No va a tener idea que lo esperan 60 años de cárcel. Retribución justa. Resulta que el Estado, desde ese imperio que se llama poder punitivo del Estado, estaba diciendo, como yo regulo las conductas,
a mí me tienen que pagar sobre cuando se violentan algunos derechos. Y así empezó la génesis a crearse. Y en el trasceder del tiempo se empezaron a dar cuenta que existía también una cabida a la víctima directa de la comisión de la conducta. Inclusive, desde la óptica civil estamos hablando de las víctimas indirectas también que tienen cabida en dicha consecución o retribución. La retribución justa estaba vista como los años o más bien la condena que se había impuesto. Pero después se le fue sumando el signo pesos. Y por eso hemos encontrado que hay penas que incurren, en las que incurren personas que llevan intrínseco a una pena pecuniaria. Entonces lo vemos, es ese binomio entre pagar con la pena y pagar también una consecuencia económica. Y vamos a ver que cuando se condena a una persona, también se genera una multa, y la multa es en favor del Estado. Y sigue prevención especial. Una cosa fue la prevención general que estamos diciendo, es para prevenir, para que todo el mundo diga, el que cometa el delito. Sí, eso es como si fuera el Código Penal, un monstruo hablando. La cosa más loca del mundo. La cosa más inexacta del mundo. Pero en la prevención especial, estamos diciendo, es para que el individuo que cometió la conducta punible como infractor primario, es decir, por primera vez cometió una conducta punible, diga, oiga, yo no vuelvo a cometer conductas. Listo. Reinserción social. Y esta obligación es del Estado. El Estado tiene que tener programas a los interiores de los penales que produzcan un cambio en el individuo para que pueda este individuo volver a llegar a la sociedad. ¿Micrófono abierto? Qué pena, profe, el mío, lo siento, es que me estaba cambiando al computador, qué pena. Tranquilo, hermano. José, cuéntamelo todo. Doctor, yo manejé una cárcel municipal algunos 4 años, y en esa cárcel se tenían condenados de penas mínimas, 2 años, hasta 4 o 5 años, y la verdad es esa, ¿no? La injusticia que se cometía, porque pues yo sí lo discutí una vez con el juez de mi municipio. Me llamaba y me decía que porque yo sacaba a esos presos, eran por ejemplo por temas de alimentos. Los llevaba al cementerio del municipio a despastar, a pintar algunas cosas del cementerio, a regar el parque municipal, y yo los cuidaba, yo los conocía porque eran muchachos del pueblo, sanos, pero relativamente su problema había sido el tema de alimentos, ¿sí? Pero en general su comportamiento no era delictivo permanentemente. Entonces el juez me llamó y me iba a cuestionar por eso y me iban a disciplinar, pero yo discutía eso, porque pues la verdad los calabozos municipales son unos cajoncitos y los patios son muy mínimos, donde uno no tiene ni talleres ni nada para ponerlos a ellos y quizá uno los conoció trabajando en empresas de la región, trabajos del campo y personas de labores. Entonces, pues uno lo que les hace es un gran mal a ellos. Que se supone que el sistema carcelario y penitenciario tiene que tener en sí ya los programas establecidos, pero es que no los hay. Para la resocialización. No existen. No lo existe, entonces pues... Y si otra, ahora, tú que manejaste una pequeñita, si tú miras cómo se maneja esto en la modelo el entrar a estudiar, que es uno de los mecanismos, pues eso vale plata. Entonces, sí, yo, por los ejemplo, extorsionan. Una del IPEC que ya era de carácter nacional en Chocontá, que es un municipio vecino al mío, y yo hacía algunos traslados, me tocaban allá. Y lo mismo, pues allá también el tema es que el exceso de personas pagando su condena, y pues los talleres no son suficientes ni nada, o sea, esa es la crisis que hay. Exactamente, exactamente. Y muy importante lo que tú estás diciendo. Qué chistoso. Fíjense que existe el punible como alimentos, ¿no? Sí, señor. Y resulta que condenamos a una persona y la mandamos a la cárcel de castigo por no haber pagado alimentos. Listo, perfecto.
Oye, el Estado, ¿por qué no más bien pone a trabajar a esa persona a producir y con eso rezarse a la víctima? Porque finalmente la víctima va a decir, no lo metieron a la cárcel. No, ya con eso, la mamá del niño va a decir, con eso le compro a mi niño pañales. ¿Con qué? Con nada. Es lo mal organizado que está el sistema, pero lo poco de interés que hay, porque si nosotros cogiéramos la población carcelaria y los volviéramos mucho más productivos, porque hay algunos que son productivos, este país cambia. Este país cambia. Chamorro, cuéntamelo. Doctor, buenas noches. Hugo, ¿cómo vas? No, le comento que trabajo para una fundación que tenemos 12 años de experiencia en trabajo de cárceles. Cárcel Modelo Bucaramanga, Cárcel de Pasto, Picota, y realmente... Te lo ofrezca ahí en mi firma a la orden. Muchísimas gracias, doctor. No existe ningún tipo de resocialización, no existe ningún plan, ningún proyecto. Es más, ni siquiera existe una perfilación para clasificarlos por patio, ni por delito, ni por reincidencia, ni por ninguna cosa. No existe ni siquiera una perfilación psicológica, no existe una perfilación social, familiar, de ninguna clase. Entonces, la idea es que si alguien se va a resocializar como fin de la pena, pues entra a un lugar donde lo va a hacer. No existen, no hay, eso no existe en ninguna cárcel. La idea como fundación es tener ese proyecto, pero es bien complicado en un país en donde la política criminal es represiva, más no es formativa en cuanto a la resocialización, a pesar de que la resocialización se toma como un fin constitucional, es decir, constitucional. Entonces, hablar de reincidencia y todo es bien complicado en un país en donde no se puede hablar de resocialización, simplemente se puede hablar de castigo. Esa era la acotación que yo quería dar respecto a las cárceles. Gracias. Vale. En efecto, así es. Las cárceles nos falta mucho todavía. Salomé, cuéntame. Hola, buenas noches, profe. Compañeros, buenas noches. Como todo, siempre uno llega pues a defender lo suyo, ¿no? Trabajo en la cárcel de mujeres y pues sí hay programas de resocialización. No, es que sí hay, pero... Espera, déjame explicar. Pero no hay para el 100%. No hay para el 100%. No es que cueste estudiar. No, es que, mira, lo que yo te estoy diciendo, por ejemplo, en la cárcel modelo, y lo digo con sede de conocimiento porque yo ya presenté 2 denuncias al respecto. Sí, la corrupción. Eso sí no lo refuto, profe. Sí. Eso sí, de mis compañeros, yo amo mi institución, pero de mis compañeros yo creo que el 70% son corruptos. Y sí. Yo soy partidaria de que eso hay que denunciarlo, pero entonces, ¿qué pasa? Mira, ahorita actualmente yo estoy como encargada de la oficina de domiciliarias, apoyo jurídico de la reclusión, y desafortunadamente el IMPEC necesita una reestructuración. No tenemos personal. Es que no hay el personal que hay, la mitad del personal que está trabajando, zánganos que no hacen nada, piensan que trabajar en una institución donde están privados de la libertad es ir a abrir rejas, y incluso a veces decirle a la misma privada de la libertad, abre la reja. Sí. No les dan la educación. Yo siempre he dicho que usted trata a una persona como rata y como rata se va a comportar. Usted la trata como persona se va a comportar. ¿Qué pasa? El Estado nos tiene muy abandonados al IMPEC, digamos, a los pocos buenos que habemos. Nosotros pedimos, yo personalmente he enviado muchos oficios al director general pidiendo recursos para, digamos, hay un área que ya no funciona, que se llama mitigación. En esta área están las privadas de la libertad que son muy consumidoras, y resulta que no hay recursos. Entonces, ¿con qué se trabaja? Con las entidades que de pronto donan 5 blogs, 10 marcadores para 200 privadas de la libertad,
3 llegan a robárselos para venderlos en los patios y con 2 no se puede trabajar. No hay recursos. Y los pocos que tratamos de sacar adelante la institución, no damos abasto con todos. O sea, y con los zánganos compañeros y de pronto con los tropiezos que nos pone el Estado, que nos ponen las mismas compañeras, los mismos privados de la libertad, y es difícil. Sí hay programas, pero no hay personal, no hay recursos. No hay recursos. Y eso es lo que yo voy. Es que al Estado no le interesa. No le interesa. Y la obligación no es... Sí, el IMPEC hace parte del Estado, pero el IMPEC no es autónomo en la consecución de los recursos. Pero en cambio, si nosotros decimos, oiga, si no hay plata para las cárceles, pongamos y propongamos descuentos punitivos a esas personas, pero que trabajen y produzcan, y no van a recoger esos dineros, se le deja un porcentaje, pero el resto se le paga a la nación. ¡Ah, jue madre! ¿Eso funciona o funciona? Porque vamos a manejar mucho más efectivo, los ponemos a trabajar. Me hiciste acordar de Joana Bahamón, la que era actriz. Sí. Ella tiene una fundación. Y me acuerdo que en Cartagena, en la cárcel de Cartagena, montó, ella siempre ha trabajado. Un restaurante. Un restaurante. Y fue un Ella, éxito. Joana, señora, está en la cárcel, ¿no? Joana Bahamón. Entonces... No, de hecho, no, hace poco hablé con ella porque tenemos un proyecto aquí en Bogotá. Ella es una berraca. Pero fíjense las personas que trabajaron, y lo que decía ahí la compañera, decía, si los tratamos como ratas, van a seguir siendo ratas. Porque el encierro a una persona, en sí el encierro, le trae unas consecuencias psicológicas duras. Y fuera de eso, un sufrimiento prolongado, porque los compañeros extorsionándolos. ¿Sí? Para que yo lo deje dormir acá al lado mío, tiene que conseguirme tanta plata, lo mato, porque eso ha pasado en muchas cárceles. Pendientes que no les roben inclusive algunas cosas. Los guardias, hay algunos que se sobrepasan. Entonces todo es tenebroso. Nosotros allá tenemos seres humanos, no tenemos perritos, ni inclusive los perritos. Yo amo mucho los perritos. Pero si nosotros tratamos de generarle un cambio a esas personas con seguridad, obviamente habrán ovejas negras, desde luego, como en todo. Pero yo creo que el sistema cambia. Pero doctor, bueno, sí, lo que usted dice, a esas personas se les da como una segunda oportunidad, pero mire que el tiempo sacó una noticia que decía el hacinamiento en las cárceles de Colombia va de mal en peor. Entonces, una cosa es lo que muestra el informe del IMPEC, que muestra unos proyectos que uno los lee y uno dice, uy, carajo, pero en la realidad, y hay noticias que lo han confirmado, que del hacinamiento tan terrible que hay, de las personas que hay 3 psicólogos, no sé, para 1000 personas, un ejemplo. Entonces, una cosa es lo que muestra el papel, una cosa es esos informes divinos que muestra el IMPEC del informe del 2019, pero realmente lo que dice la compañera y lo que dice usted, que es triste, no hay programas, no hay presupuesto, entonces sí deja mucho que desear. Una cosa es lo que muestran, pero en realidad pues es otra, ¿no? Sí, sin lugar a duda, y tenemos que mirar un punto. Pues nuestro código está diciendo, y dice, reinserción social y protección al condenado. Nosotros estamos viendo que eso no se está cumpliendo a cabalidad. Sí hay algunos beneficios para algunos se salvan, otros no, pero no todos pueden acceder a un programa de resocialización que de verdad sea tan especializado con la finalidad de resocializar a una persona. Llegamos inclusive a catalogar que las cárceles son universidades del crimen. Y le echamos la culpa a la cárcel como tal, pero no miramos el trasfondo que es, no hay presupuesto para trabajar en tal resocialización y en tal reinserción social. Y aquí va otra crítica. Señor. Profe. Mire, es lo siguiente. Yo conocí varios casos donde la verdad es que pues, se dice que no hay recursos y se le paga realmente muchas veces, el Estado le paga a corruptos, digamos, los mismos abogados. Conocí casos en Bogotá donde los defensores de oficio
que le asignan a, por ejemplo, a hurtos menores, ¿sí? No defienden a esas personas y conocí casos en los que pues fue casi que, como dicen, la primera vez de esa persona y fue a parar a la cárcel y fue condenada por 5 años, por ejemplo, y se los hicieron pagar, pues, obviamente con sus redenciones de pena por trabajo y lo que fuera, pero les hacen pagar. ¿Y a dónde queda el trabajo de esos defensores públicos que le asignan, defensores de oficio, que le asignan a esas personas y esos defensores se ganan un sueldo? Y uno dice, no aparece por ningún lado esos abogados. Yo conocí varios casos de esos. Y uno, pues, ¿dónde queda? Me pasó el viernes en audiencia. Había un defensor público, yo hago mi alegato, y el defensor público seguía y dijo, coadyuvo todo lo dicho por el doctor Gutiérrez. No trabaje, esfuércese un poquito y verá que eso también ayuda a descongestionar. Y el otro tema es que tenemos que investigar de verdad y no todo el mundo que la fiscalía captura, y que quiero que ustedes entiendan, no todo el mundo que la persona que está capturada en realidad cometió una conducta punible. Obviamente goza con el tema de la presunción de inocencia, pero uno sabe que hay casos muy injustos, muy, muy injustos. Andrés, dime. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Bueno, eran dos cosas, me iba desenfocando un poquito. Y en algún momento yo escuchaba un Te escuchamos reportaje en los llamados colimas, donde decían que... ¿Ahí está mejor? No, mi hermano, mal. Se fue. Profe, se escucha muy mal. Sí, va a tocar que salgas y vuelves a entrar y me pides la palabra y ahí te la doy enseguida. Y así, cuéntame. Gracias, doctor. No, quería hacer el aporte de lo que estaban debatiendo sobre, bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Lo del IMPEC, lo de la pena de muerte. Y yo considero que, pues, en el tema del IMPEC lo que pasa es que, bueno, aparte de la resocialización, sí, cada persona sí haya cometido el delito que haya cometido. El ser humano, mientras viva, merece un trato digno, es decir, la dignidad humana. Y eso es lo que en las cárceles no hay. Y hablaba de lo de la Fundación Joana Babamón, que de verdad es una fundación que visibiliza bastante esas problemáticas en el IMPEC. Y en cuanto al tema de las reformas al IMPEC o las privatizaciones al IMPEC, lo que hay que, pues uno creería, ¿no? Lo que hay que analizar es verdaderamente que la corrupción tampoco es toda desde los trabajadores. Hay muchos directivos que llegan con esa política de hacer favores, de hacer, bueno, corrupción, de más, de recibir dávidas, de sobornos, de todo, cambios de patio. Bueno, allá mejor dicho, se ven todas las problemáticas, digamos que criminales en el IMPEC. Uno ve de todo, desde los delitos menores hasta los... Y es un problema difícil de resolver, ¿no? Pero, por ejemplo, uno diría, por cada guardián del IMPEC, ¿cuántos presos, más o menos la proporción es, cada guardián del IMPEC, cuántos presos debe cuidar? Y eso es un promedio alto. Entonces, lo que le falta al IMPEC, evidentemente, como usted lo dice, doctor, es falta de recursos y de voluntad política también para regular ese tema ya. Sin lugar a duda. Y las propuestas pues siempre quedan en simples propuestas. Bueno. Karen, cuéntame. Y Hermes. Profe, una cosita, ¿usted qué piensa sobre el tema de la privatización de las cárceles como tal? Porque creería que sería como una buena solución a todo. Porque creería que ya... Dígame. O sea, ya está demostrado que el Estado le quedó grande esto. Le quedó grande en el entendido que el hacinamiento es tan berraco que no hay presupuesto para construir más cárceles, por lo menos un poco más organizadas ni nada, y donde poder meter las personas. Si uno va a una URI, uno se encuentra con que esas URIs viven repletas de detenidos. Y se supone que es de paso. Simplemente las URIs son mientras se realiza la audiencia. Yo tengo un cliente que está desde septiembre en la URI. Y logramos la libertad, bueno, libertad no, logré fue la detención domiciliaria.
ya para pena. Y no ha habido el tiempo para trasladarlo, mejor dicho, lo trasladaron a la modelo, y allá ya unos días porque no ha habido el personal para que lo pueda llevar hasta la casa. Si nosotros privatizamos el asunto, van a llegar muchas oposiciones, la plata se la van a robar y demás. Pero así nomás se la están robando, con seguridad se la están robando. Profe, pero desde el punto legal o constitucional, ¿sí sería viable esa situación? Lo que pasa es que si nosotros vemos el Código Penal y de Procedimiento Penal, vamos a ver que las penas y las detenciones están a cargo del IMPEC. Simplemente es hacer una transitoriedad de que pueden seguir a cargo del IMPEC, pero las cárceles son privadas. No es más. ¿Ya? Sí, sí se podría realizar. Las cárceles son privadas, no quiere decir que la institución deje de operar. No, simplemente las cárceles privadas cobran por la manutención de la persona y la estadía, pero el funcionamiento puede estar a cargo del IMPEC, no hay ningún problema. Tiene que ver con el carácter colaborativo de la administración pública, ¿cierto? Que utiliza servicios de empresas privadas o circunstancias que le colaboran a la administración. Él delega funciones del Estado para lograr suplir las necesidades de la administración que es el Y presente. si quedó grande, pues toca mirar soluciones, pero no le importa porque es que al Estado no le importa porque es que son los presos, ¿sí? Son, o sea, como lo más bajo de la sociedad según el Estado, entonces no hay por qué pararle bolas a eso. Y a veces uno ve unos hacinamientos muy terribles y de verdad que da tristeza. Hermes, cuéntame. Doctor, buenas noches. Es que precisamente lo que hablan los compañeros de la situación, que son bastante complejas en las cárceles, precisamente yo lo digo con bastante fundamento de causa, la situación es mucho más cruel, ya se podrá usted imaginar, y usted lo traía a colación, lo que se vive en las URIs y también en las estaciones de policía. Realmente ahí sí la situación es muy compleja, tanto así que ellos mismos le manifiestan a uno que, hey, ¿cuándo me van a mandar para la cárcel? Porque ciertamente puede sonar algo drástico, pero en la cárcel al menos tienen más libertad, por decirlo así entre comillas. La situación en la URI o en una estación de policía, literal, son 4 paredes, no es más. No ven el sol. No ven ni el sol, nada. Yo he tenido las oportunidades de intervenir a estos espacios y es la comida guardada, es una higiene que, o sea, usted se podrá imaginar qué clase de aseo es allá y eso, o sea, realmente eso es un infierno total. Y pues yo creo que independientemente de todo, aunque estas personas hayan cometido sus delitos, pues son personas, ¿no? Sí. Pero la situación ahí es bastante compleja y que estos espacios realmente son transitorios. Muy pocos son los que ya están condenados. Era esa la intervención, profe. Listo, perfecto. Entonces, pues bueno, nosotros podemos observar que nos quedó grande el tema, pero hay que seguir trabajando, mis queridísimos amigos. La esperanza no la podemos perder. Dice, la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. ¿Qué quiere decir esto, mis queridísimos amigos? Que si nosotros nos ponemos a observar, los programas, técnicamente los programas de reinserción social solo podrían atribuirse a las personas una vez sean condenadas. Y esta es la diferencia que les decía, una medida cautelar que es una detención preventiva y puede operar también una pena. Son las dos maneras de privar de la libertad a una persona. Pero muchachos, ¿solo el derecho penal puede privar de la libertad a una persona o hay otro derecho que pueda privar de la libertad a una persona? Solo en el derecho penal. Ok. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿El secuestro? Un secuestro. No, porque legalmente, Penal, otro el derecho. secuestro es penal. El secuestro es penal. Solo penal. Yo diría que en el civil también, pero es que en el civil son multas, ¿no? Pero pues el No, no hay civil nada. puede trasladarse a penal. O sea, un caso civil se puede tornar penal. Pero todos terminan en penal, o sea, ese es lo único.
Si es civil, es civil. Si se torna penal, ya sería penal. Profe, yo creo que el administrativo, porque si usted incumple una tutela, a usted también lo pueden llevar por incumplirla, ¿no? Le pueden, exactamente, ese es el punto. Está el derecho sancionador. En el derecho sancionador nosotros tenemos que entrever una situación particularísima, que excepcionalmente se pueden ordenar arrestos. Pero entonces no lo vamos a ver como una medida cautelar, no lo vamos a ver como una pena, simplemente como un simple arresto. Que sí, también es como una especie de castigo. Bueno, así lo podemos manejar. Se puede observar de esa naturaleza. Pero lo que tú estás diciendo, si uno incumple una tutela, le inician un desacato, incumple el desacato, pueden ordenar el arresto. Punto. Pero lo mismo puede pasar en las comisarías de familia o circunstancias de otra naturaleza. Estas comisarías de familia también se ordenan esas detenciones. También. Y es un tema bastante delicado. Obvio, por ejemplo, en la cárcel distrital han llegado personas que tienen una, ¿cómo decirlo? Como, bueno, ese castigo de una detención, porque en realidad es una detención transitoria de 30 meses, por ejemplo, de 30 meses, de 30 días. Y así podemos observar en el sistema, eso está diseñado y así se puede manejar y punto. Pero bueno, para lo de nosotros, medida cautelar, entonces es la medida de aseguramiento. Y la pena, que ya estábamos viendo que es una vez se cumpla una sentencia. Es decir, se ejecute una sentencia. Amados amigos, resulta que en el Código de Procedimiento Penal, espero alguien lo tenga en la mano, por favor. Vamos a mirar el artículo 295. Dime. Doctor, un momento, es que dentro del artículo 4 había una característica que es la retribución justa y no se explicó. Sí, sí la dije. Que inclusive la retribución justa es ese paralelo que hace la Administración de Justicia con privar la libertad. La persona... Dime. Regular las conductas. Profe, artículo que... La aplicación de la pena, la reparación que cuando hacía una multa y la multa a favor del Estado. Exacto. Entonces, ¿el 295, doctor? Sí. ¿El de allanamientos especiales? No, el que realice una de las conductas de... Doctor, tendría que ver la retribución justa con el tema de la razonabilidad, ¿no es? No. De hecho, verdadero. No, la retribución justa lo tenemos que enmarcar con el punto de el Estado como dueño y garante, como el dueño del poder punitivo, tiene que recibir algo a cambio porque el infractor cometió una infracción. En ese orden de ideas, el Estado dice, lo mando a la cárcel y ese es mi pago. Pero adicional lo pongo a que pecuniariamente me entregue dinero, porque generó multas. Pero hay consecuencias también penales que pueden llegar a tener inmersa una situación de carácter pecuniario totalmente aparte de la multa, como son los escenarios cuando se inicia al interior de un proceso penal un incidente de reparación. Pero el incidente de reparación es un proceso civil, al finalizar el proceso penal, un proceso civil que busca conseguir un dinero para resarcir los daños causados. Carlos, ¿ibas a apuntar algo? Sí, profe. El tema que yo quería preguntarle es, cuando a uno ya le dictan medida de aseguramiento, y un ejemplo, duró ahí con la medida un año, y después de ese año le dictaron ya el juicio, la pena real, ese tiempo que ya llevaba en la medida de aseguramiento. ¿Señor? ¿Se les cuenta? Sí. Ah, ok. Era eso. 295, Código de Procedimiento Penal, por favor. De la afirmación de la libertad. Sí. De la falsedad para obtener pruebas de hecho verdadero. No. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tiene carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable
frente a los contenidos constitucionales. Eso último, Artículo 295 del Código de Procedimiento Penal. gracias. Eso último se denomina el test de proporcionalidad. Y nos vamos a remitir, mis queridísimos amigos, al artículo 307 de la misma norma procedimental, por favor. Perdón, 306. Empezamos por el 306 para explicar el 307. El 307 vamos a ver las medidas. ¿Medidas de aseguramiento? Sí, por favor. Modificado de la ley 1453 del 2011. Artículo 59. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, las cuales evaluarán en audiencia permitiendo la defensa de la controversia pertinente. ¿Sigo? Por favor. Escuchando los argumentos del fiscal, el Ministerio Público, la víctima, a su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, por favor. La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia. La víctima, a su apoderado, podrá solicitar al juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento en los eventos en que ésta no sea solicitada por el fiscal. En dicho caso, el juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del fiscal para determinar la viabilidad de su imposición. Muchas gracias. Y otra melodiosa voz, por favor. Entramos, ¿cuáles son las medidas de aseguramiento en el siguiente artículo 307, por favor? El 307. Se te escucha súper mal. Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Privativas de la libertad. Primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión. Segundo, detención preventiva. No. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esta ubicación no obstaculice el juzgamiento. Privativas de la libertad, detención preventiva en establecimiento de reclusión, detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. No privativas de la libertad. Y no privativas, son reguero. Entonces tenemos privativas de la libertad y no privativas de la libertad. Las dos se denominan medidas de aseguramiento, ¿cierto? Ahora. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que en cuanto a las medidas de aseguramiento, en cuanto a la medida domiciliaria, es siempre y cuando el indiciado o el imputado cuente con un arraigo. Pero es que ahí es contraproducente porque es que a nadie le asegura que esa persona toda la vida va a vivir en cierto dicho del lugar de residencia. Si la persona va a cambiar la residencia, se tiene que solicitar una audiencia de cambio de domicilio. Y listo. Es más, de eso creo que hay una sentencia que habla que pues realmente uno no asegura que esa persona realmente vaya a vivir toda su vida en dicho domicilio. Pero por eso, como las medidas están a cargo del IMPEC, por eso existe, y más que Salomé, ¿quién más que ella va a saber de esto? Y es que en las domiciliarias, el IMPEC por eso tiene que ir a verificar que la persona sí vive en dicho lugar. Por eso es que las personas, cuando se les impone una detención domiciliaria, no es que salgan libres de la audiencia y van y se meten a su casa, no, tienen que pasar por el IMPEC para ser reseñadas y también trasladadas con esa finalidad a la detención domiciliaria. Doctor, pero es que muchas veces en la práctica, yo creo que la compañera nos lo puede decir con más claridad, en la práctica eso muchas veces no se ve. Es muy, o sea, no siempre van y pasan revistas a estas personas. No pasa revistas. No, Hermes, ¿qué es lo que pasa? Lo que hablaba ahorita, ¿sí? El abandono del Estado. Mira, nosotros acá en la reclusión, ahorita con lo del COVID, se han incrementado las domiciliarias impresionantes. Si teníamos 1.400 internas en domiciliaria, ahora tenemos 2.000 en domiciliaria. Tenemos un solo funcionario para pasar las visitas a las 2.000, que no solo están en el casco urbano de Bogotá, están en los municipios que vigilamos, que tienen una sola moto para pasarle a esas internas. No alcanza un solo funcionario a pasarle la revista a las 2.000 internas como en 5 meses. Hay internas que a veces ni se les puede pasar visitas. Se pide colaboración con la policía
Y Me pasó. Me pasó. Pero bueno, lo que dice la compañera, nos está dando la respuesta, pero eso tampoco son funciones de policía. Pensaría yo, ¿no? Lo que pasa es que la ley 1709 habla del trabajo en conjunto de la policía con el IMPEC. Entonces, el IMPEC comisiona a la policía para que colabore, ya que la policía tiene más funcionarios, digamos, en la ciudad, a pasar las revistas. Bueno, sí, yo la entiendo, pero digamos la policía tendría otras funciones. Si ese ciudadano está fuera de su casa, pues obviamente está el delito de fuga de presos y lo van a capturar. No, en ese caso, ¿qué hace la policía? La policía lo pone a disposición del juez de garantías y el juez de garantías decide si sí o si no, o si lo manda para la casa o le pone en conocimiento al juez que vigila la pena y le revoca la medida. No siempre es una fuga de presos, porque para que proceda la fuga de presos tiene que pasar. Tiene que haber abandonado el domicilio. El domicilio. Exacto. Y tiene que pasar 72 horas según nuestros procedimientos para que la persona no aparezca. Entonces nosotros, si vamos a la casa, o sea, cuando nos dicen, fulanita ya no vive en tal domicilio, ¿qué hacemos? Esta es una fuga. El funcionario tiene que desplazarse 3 días seguidos al mismo domicilio, verificando que en esos 3 días no se encuentra, informar al juez para que el juez decida si se le comisiona el delito de fuga de presos o si, por el contrario, dice no le ponga fuga de presos y por el proceso que está activo le generó la orden de captura. Así es. Muchachos, y ya de cara a todos estos escenarios, entonces ya viendo que son dos tipos de medidas, unas privativas y no privativas, les quiero traer a colación un punto. Y es, ¿cómo vieron la audiencia ayer? Fuerte. Muy fuerte, profe. Es que hay un tono político ahí y hay, no sé ni cómo decirlo para que no herir susceptibilidades en el grupo. No estamos en clase, todo se vale. De eso se trata el derecho. Sí, pero ustedes saben que un juicio que toque a Uribe, no sé. El profe no va a decir Cualquier nada. cosa que toque política. Toque política, pero o sea, la política toda está hacia Pero Uribe. Y más que tenemos está ser Iván capaces de- Cepeda ahí, yo creo que Iván Cepeda ahí es, no sé, Sí. mejor sin palabras. No es Juan, el único que cuéntame. piensa igual. Juan, cuéntame. Profe, la verdad no me quedó claro lo de las medidas preventivas y medidas de aseguramiento y la pena. A ver, No es que no hay pena ahí. Todavía no ha sido condenado. miren, No, del tema que estábamos hablando ahorita que el compañero no le quedó claro, no es de la audiencia que hubo ayer. Juan Camilo, una medida cautelar es propiamente lo mismo que dice la palabra. Ustedes han visto que en los procesos civiles uno pide una medida cautelar que es el embargo de las cuentas, por ejemplo, en un ejecutivo. Embarguen las cuentas mientras resolvemos a ver qué va a pasar. Preventivo. Es preventivamente. Eso es la medida de aseguramiento. Eso es. Medida de aseguramiento es cautelar. Se le está privando, miren el discurso, se le está enviando, por ejemplo, a la cárcel a un inocente. En una medida cautelar. Se le está enviando, se le está privando la libertad en detención domiciliaria a un inocente. ¿Y por qué digo que es un inocente? Porque goza de su presunción de inocencia. Y no ha sido vencido en juicio para poder llegar y decir que se hace acreedor de una pena. La pena es cuando ya se vulneró o se rompió esa presunción de inocencia en un juicio y se logró demostrar que la persona no es inocente. Ahí es donde opera la pena. Entonces son esos dos escenarios. O restringimos como medida cautelar, es decir, la medida de aseguramiento, o restringimos por una pena. ¿Eso es? ¿Te quedó claro, Juan Camilo, o alguna otra? Sí, señor, gracias. Listo. Jenny, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo tengo una duda, o bueno, no sé, ¿cómo será? ¿Es necesario uno repetir tantas veces lo mismo?
no voy a contestarte esto. No te voy a contestar eso. Sí, porque, o sea, el fiscal, si usted ve cuánto tiempo duró el fiscal repitiendo que por el COVID, o sea, no. No es necesario. Dale, Mismo. no es ¿Qué necesario. pasa? Pienso yo que lo que pasa es que cuando es cargo de imputación de cargos, el fiscal tiene que dejar casi todo totalmente claro y entendible, y por eso yo creo que repite y repite muchas No, veces las Jonathan, mismas. porque si tú eres claro, no tienes que repetir. Es que entre uno menos hable es mejor. Sí. Digo, Bueno, sin embargo, me reservo mis cosas porque yo conozco al doctor Daniel hace años cuando trabajé en la institución y me parece uno de los enemigos más difíciles de tumbar. Buen fiscal. Es un fiscal durísimo, muy bueno, muy bueno. Sí repitió mucho, Sí, pero también es la complejidad del caso y además sentir que por había eso, más de 10.000 personas viéndonos en ese instante. por eso es que yo digo eso, porque ahí es donde uno ve que el fiscal obviamente se tuvo que haber comido todo el expediente para tener todo eso tan claro. Entonces, donde uno dice que el fiscal, mejor dicho, la tiene muy clara y va a ser un proceso difícil. Ujú. Difícil para él. Andrés, ¿qué hubo? Cuéntame. Doctor, desde la parte académica, pues la verdad sí me pareció interesante que nos invitara a estas audiencias porque desde la parte práctica es que nosotros aprendemos también mucho más a desenvolvernos en la parte profesional, entonces nos pareció muy interesante ver las opiniones tanto de un fiscal y pues ya esperar al viernes para mirar las otras partes y continuar con el proceso porque pues es un aprendizaje continuo que la Allá verdad los sí espero. nos parece importante. Allá los espero. Y la respuesta por Profe. parte de la defensa también, entonces es lo que estamos... Las sorpresas que vamos a dar. Exacto, sí. Doctor, pero la verdad, por ejemplo, se observan unas circunstancias y uno analiza pues como fracciones sueltas de todo el tema, pero por ejemplo a mí me causa curiosidad que el abogado Cancino diga que pues que como de todas maneras la ley no prohíbe que las partes en proceso ayuden a los testigos, y son unas especies de ayudas humanitarias, por eso pueden dar plata a esos testigos, pero sin embargo eso genera pues digamos que el derecho, pues que sea de hecho, pero igual, digamos que tan ocasionalmente que sea precisamente a los testigos que esos implicados les den plata, pues genera una controversia ante la opinión pública y Claro. es un asunto delicado para que, digamos, ustedes como abogados ya y el mismo fiscal tenga la posibilidad de discernirlo y definirlo. Pero, digamos, desde el otro punto de vista, también mirando digamos, usted nos decía al principio, doctor, en nuestras clases, al inicio, que no era nomás pensar que el tema del penal era que ya se consideraba reo, condenado o malo el que está en un proceso, que había que mirar hasta las últimas posibilidades de por dónde él podía, porque el principio de la dignidad humana y la legalidad y esas aplicaciones y esas circunstancias en el proceso tienen que tenerse en cuenta. Entonces, por eso quizá todo el mundo en el video, quienes criticaban la actuación del fiscal, pero en el fondo, pues uno analizando eso, quizá el fiscal estaba actuando de esa manera, ¿no? Mirando hasta las últimas posibilidades y cómo. Lo que pasa es que ahí uno encuentra como ciudadano, quizá no como estudiante de derecho ni quizá conocedor de ese derecho. Uno encuentra, por ejemplo, que el fiscal dice que para evitar que lo contamine el COVID en una cárcel. Pero entonces, relativamente, se podría pensar lo mismo con todos los que están en la cárcel y pues no están exentos también de ser víctimas del COVID. Son unos asuntos muy, muy difíciles de definir, pero digamos, más allá, como el hilo que se ha venido llevando sobre todas situaciones cercanas que están a Uribe Vélez, porque pues que el proceso tiene que impactar, lo decía hoy El Tiempo, ¿no? De alguna manera el proceso que lleva la Corte Constitucional en contra de Uribe, que también es un fraude procesal al que él le investigan, el que a él le investigan. Entonces es un asunto delicado para el país, ¿no? Es un asunto bien delicado para quienes están desde el Estado en esa situación. Muy bueno. Yo quiero simplemente decirles una cosa. El proceso está empezando.
escuchamos una novela de terror de El Fiscal. Vamos a esclarecer y a prenderle la luz para que no sea una novela de terror por parte de la defensa. El tema de lo de la prisión en estos momentos, lo que nosotros tenemos que ver es que cuando se sienta una persona a formulación de imputación, como lo acabamos de leer en el 295, es excepcional privarlo de la libertad. Es excepcional. Cuando nosotros podemos determinar, mis queridísimos amigos, que una persona que es inocente es privado de la libertad, el mensaje que se lleva a la ciudadanía y más los de las personas del común que no tienen relación con el derecho, ya lo tildan de responsable. Y nos duele tanto como ciudadanía que las personas estén en la casa sabiendo que es un inocente que está privado de la libertad, no ha sido vulnerada su presunción de inocencia. Y no nos debería doler. Inclusive abogados, y eso me duele más a mí que a un abogado le duela eso. Pero yo tengo un Twitter que hice como a los 20 días de la cuarentena. A los 20 días de la cuarentena encontré personas y amigos desesperados porque estaban en la detención domiciliaria por la cuarentena. Estaban privados de su libertad por la pandemia. El desespero tan berraco que existe de una persona por querer, por verse reducido en su libertad simplemente por lo de la pandemia, es tan grande que puede generar algunas ocasiones temas psicológicos. Y yo no lo estoy diciendo porque me lo invento. Miremos nada más cómo creció la violencia intrafamiliar durante el tiempo de la cuarentena. ¿Y por qué es? Por el tema psicológico. Ahora, imagínense ustedes una persona inocente que está privado de su libertad contra su voluntad en su detención domiciliaria, pero con esa preocupación tan grande, queriendo que se muestre su inocencia, pero sabiendo que se puede llegar a cometer una injusticia y se condena y que se ha enviado a una prisión, es el doble de desgaste. Cuando dicen, es que en la casa, sus comodidades, se puede tener oro en polvo en su casa, pero la libertad vale mucho más que ese oro. Un personaje como el doctor Cadena, en una detención domiciliaria, pues yo creo que es más que suficiente. Que se puede volar. Seamos honestos, es el juicio del año. Es el proceso del año. Dígame qué ciudadano no va a reconocer al doctor Diego Cadena si lo ve en la calle. Cualquiera. Profe, pero es que ahí no sería tanto lo de la libertad, sino por lo que las influencias que él puede tener sobre el proceso, ¿no? No, claro. Pero ¿qué influencias puede llegar a tener sobre un proceso que ya se surtió? ¿Y la urgencia de qué es? Estamos hablando de unas versiones del año 2018. ¿Ya cómo más puede llegar a cambiar si ya la Fiscalía recolectó todos los medios? ¿Qué puede llegar a cambiar? ¿No más testigos? ¿Qué testigo va a recibirlo a él con todo este escándalo? ¿Qué abogado le va a recibir a él las labores que realizó? Ninguno. Eso es un tema bien interesante. Hermes, ¿ibas a hablar algo? Sí, profe, es que pues como usted bien lo decía, hasta ahora está empezando, pues lo que me daba cuenta, estamos iniciando lo que es la audiencia concentrada. Yo tengo una pregunta y era en cuanto al respecto el papel que usted cumplía, pues no lo entendía muy bien porque pues he tenido la oportunidad de estar en varias audiencias, pero pues no siempre he visto como esa figura del abogado de apoyo, algo así era que lo explicaban en la audiencia. Entonces, porque yo noté que eran ustedes dos representando al doctor Salazar y el doctor Cancino representando al doctor Diego Cadena. Perfecto.
El derecho, Esa es mi duda. en todas las ramas del derecho puede existir un abogado y un abogado suplente. Yo estaba abogado suplente del doctor Pipe Caballero, que va a ser un invitado aquí a la cátedra de nosotros, inclusive. Pero yo no, cuando uno está en el sistema penal, en las audiencias orales, uno no puede ejercer la defensa paralelamente, es decir, que los dos vamos a argumentar al tiempo, no. Simplemente se deja la vocería en uno de ellos, pero el otro simplemente está en apoyo para poder verificar y armar los argumentos mancomunadamente. Es simplemente eso, en cualquier rama se puede realizar. Ese abogado suplente, perdón, profe, o sea, es siempre, Cuando pero es que se contrata, es que no lo entiendo muy bien, o sea, en caso que a él le pase algo extraordinario durante la audiencia, no sé, algo de salud o algo extremo que tenga que salir de la audiencia, No. ahí es donde usted entra a No, ¿tú has reemplazarlo, visto? algo así, ¿o no? Mire, vámonos a un caso que tuvo Pipe Caballero también, el doctor Andrés Felipe. Vámonos al caso de Aida Merlano, la niña. Ahí participaron como 4 fiscales de apoyo. Es la misma cosa. Es lo mismo, solo que puede intervenir uno a la vez. Simplemente el abogado de apoyo, que es el suplente, cuando no puede operar el titular, pues el suplente puede actuar. ¿Listo? Y puede hacer presencia en las audiencias simplemente porque es un espectador más. ¿Vale? Por eso puede estar ahí. Ya, de la otra parte sí el doctor Cancino pues se encontraba él solo, que me Sí, parece pero una persona con muy... él también tenía otra abogada suplente ahí, que es la doctora Laura Camila Toro, pero Ah, ya entiendo. no la Sí. quiso presentar y también por estrategias. Hay algunos que dicen que es mejor no presentar de una vez al suplente, pero pues acá lo consideramos y lo estudiamos y el cliente prefirió que fuera así. Juan Guillermo, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta. Profe, porque a mí lo que me llamó la atención es porque este doctor Cepeda es la víctima, o sea, no me ha quedado claro eso. Porque supuestamente y según el dicho de la fiscalía es que las actuaciones eran con la finalidad de atacar al doctor Cepeda. Entonces, por eso colateralmente se ve afectado. Por eso lo determinan como víctima. Pero claro está que se debate como víctima. Ahorita es un reconocimiento formal, pero materialmente la audiencia de formulación de acusaciones donde tiene que realizar en sentido estricto por qué, cómo se vio afectado y demás para un reconocimiento ya ante el juez de conocimiento. Sandra, dime. Doctor, ayer el juez hizo referencia sobre la ruptura de la unidad procesal. ¿Me puede explicar? Es que no entendí. Yo tampoco entendí mucho de ese pedazo. Pero cuando él dice ruptura de la unidad procesal, donde manifestaba que le decían al fiscal que habían como allegar más pruebas o de pronto que habían otras víctimas, ¿hace referencia a qué? Gracias, doctor. Supuestamente, este accionar del doctor Cadena supuestamente está cometido en contra, más bien con la participación de otros excombatientes. Y eso es lo que estaba reclamando el abogado de Iván. Pero por eso el juez dijo, si llega a ser eso cierto, pues toca generar una ruptura de la unidad procesal para seguir investigando por las otras conductas. Pero pues... Pero son otros procesos, este proceso solamente, y se abren otros procesos del mismo tema, ¿sí? Exactamente. Con otros... Ruptura de la unidad procesal se genera un número de noticia criminal diferente nuevo. Ok, eso era. ¿Listo? Listo, perfecto, gracias. Mayerly, cuéntame. Doctor, una pregunta. Yo miré varias entidades ahí para una audiencia de este tipo. ¿Qué más entidades tienen que pertenecer? Miré a la Fiscalía, a los abogados defensores, Procuraduría. ¿Qué más entidades deberían estar víctima ahí? Y ya. Víctima y ya. Pero ahí estaban un reguero de personas. Pues éramos conectados más de 56 personas en línea entre todo ese pocotón de periodistas. Entonces va Procuraduría, Fiscalía, Defensoría y ¿qué? Va la defensa, va el fiscal, va el procurador y va la víctima. Obviamente el juez. Gracias, profe. Vale. Hugo, ¿qué hubo?
fugó. Hugo se fugó. Dianita Aguilar. Profe, sí, qué pena. Es que se me vino una preguntita a la cabeza. Digamos que en este tipo de procesos, ¿sí? Al abogado Diego Cadena le suspenden o le quita le pierde su tarjeta profesional después del caso o por ahorita pues no Es dependiendo. puede hacer ningún tipo. Hay jueces que solicitan la compulsa de copias para que disciplinariamente se investigue a la persona. Eso. ¿Sí? Pero no es en todos los casos, ¿sí? No es en todos los O casos. sea que después de todo esto él puede seguir ejerciendo, o sea, no hay ningún problema con su profesión. No, todavía no se sabe. Hasta que más adelante, si él es absuelto, pues obviamente puede seguir ejerciendo. Si llega a ser condenado, puede llegar a correr peligro su tarjeta profesional. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Listo? Óscar Augusto. Profesor, buenas noches. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Profesor, desconocimiento total el tema, pero muy bueno el ejercicio ayer de la audiencia. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Es normal que en el Ministerio Público, en este caso de lo que vimos ayer, que el Ministerio Público y el representante de las víctimas se reúnan primero con el juez y después la defensa? ¿Eso es conveniente? ¿Eso se puede dar? Nunca se puede dar. Pero por lo que escuché, primero van ellos el viernes a las 9. No. La sustentación, lo que pasa ahí es, ellos tienen que sustentar, como nosotros pedimos más tiempo y si nos atacaron durísimo, pero Sí. pues pensando así el tema con los alumnos de este curso que están creyendo que tocaba menos tiempo, el examen, ¿cuándo es? El 30, ¿no? Sí, señor. Pasado mañana. Pasado mañana. Les voy a colgar 20 gigas de información en la nube, mis queridísimos amigos, para que estudien para el examen. ¿Listo? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Pero yo no sé. Eso no sería penal. 20 gigas. Va a meter penal especial. La mayoría ahora son sí, penal ¿no? probatorio. Claro, pero uno en la audiencia no tiene derecho a eso. Profe, ¿por qué no? Son videos. Pesan. Penal y probatorio de una vez. Son videos, pero yo estoy mirando y no son las 8 horas que dijeron. ¿Cuántos videos hay, profe? ¿Cuántas horas de video? No, eso es un reguero de videos. Eso me llegaron 3 correos llenos de información y eso. ¿La ayudamos? Pásenos y sobre eso es el examen. Una transcripción ahí. Jonathan, cuéntame. Llamaría acervo probatorio, profe. Bueno, profe, yo le tengo dos dudas. Sí. Yo en el juicio vi que el doctor Cepeda tenía también abogado. No sé por qué él tenía abogado, si luego no era de la fiscalía la que tiene que sustentar todo eso, porque el señor tenía abogado. La primera pregunta. La segunda, yo estuve investigando, no sé hasta qué punto será cierto, quiero que usted saque la duda. En el momento que, me dijeron así textualmente, en el momento que salga la noticia a la luz pública, por ejemplo, de lo que pasó con los abogados, la noticia a luz pública, ya la sala disciplinaria de la Corte puede empezar en una investigación disciplinaria. No sé si eso es así. Sí, se puede. Bueno, primero, abogado, primer punto. El abogado, las víctimas tienen derecho a un representante. Y la razón es muy sencilla. Por ejemplo, ese burro de senador que me cae mal, lanza en Twitter un pocotón de ataques. Sí, aquí está diciendo que advierte que Diego Cadena podría fugarse y obstruir el proceso. Ese es uno. Pero ¿hace cuánto nos están citando en audiencia? ¿Hace cuánto se hubiese podido fugar? O sea, qué pendejada. Entonces... Y dice que el actuar ilícito de Cadena beneficia a Álvaro Uribe. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el abogado? Pues que el abogado es el que sabe derecho y va a buscar proteger los derechos de la víctima en debida forma, porque es que las víctimas son
a veces llegan a hacer lo que se les da la berraca gana en las audiencias y para eso les dicen, no, un momentico, con intermedio de abogado. Ah, no tiene abogado, listo, pásese que la fiscalía le tiene que surtir uno. Y la fiscalía tiene un sistema que son los practicantes de las universidades que van y ejercen como abogados representantes de víctimas. Pero esa es la finalidad. Una persona que no tiene ni idea, por ejemplo, si Cepeda está diciendo que por qué no intramural, ¿ustedes se lo imaginan alegándole al juez eso? Y como llegó y dijo, en las ínfulas que tiene, senador de la República Iván Cepeda, todo el mundo sabe quién es Iván Cepeda, porque tiene que decir que es senador, para ejercer una presión en el proceso. Entonces, para eso es mejor tener los abogados representando a las víctimas, para evitar ese tipo de soberbias y demás que pueden llegar. Y también de los dolores, ¿no? Para que hablen por intermedio del abogado. Ustedes ya se imaginan, matan al muchacho y la mamá llega a la audiencia y ustedes se imaginan un alegato de la mamá, ¿qué va a poder llegar a decir ella para defender su punto? Para eso es mejor un abogado. Andrés, cuéntame. Algo parecido como dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Sí. Doctor, no, en cuanto Doctor, una pregunta. El tema disciplinario sí se puede llegar a iniciar, una pregunta. pero no en la Corte Suprema de Justicia, sino en el Consejo Superior de la Judicatura. Con la sola noticia se puede iniciar si se les da la gana. Recuerden ustedes cuando, porque así es este país, cuando lo de Aida Merlano, que negaron varias veces la orden de captura, porque pues ese caso, ¿para qué le iban a librar una orden de captura a la China? Que por comparecencia y no ha ido a todas las berracas audiencias, pues. Simplemente no se van a argumentar. Pero ahí no serviría por cómplice de fuga. Eso no es cómplice de fuga por lo que la está. Pero esos son los hechos, pero es que uno tiene que mirar sobre unos fines constitucionales del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Que no es mi labor entregárselos a ustedes ahorita, porque si les hablo de eso, les va a meter una confundida a la berraca. Eso no tiene que ver, es en procesal penal. Pero, doctor, entonces el tema ahí, ¿cómo es? Que la China, pues varios jueces dijeron, no, pues con la orden de captura, cite la imputación. A Diego Cadena lo citaron la imputación y se hizo la imputación ya. Con la China hubiesen hecho exactamente lo mismo. Pero no, tenían que capturarla en el operativo más berraco del mundo, apuntándole como si fuera la grandiosa criminal del mundo. Profe, una pregunta. Dime. ¿No se supone que uno, pues que las personas no pueden, se me fue la palabra, pues como que no puede uno ir en contra de su familiar? En este caso, sí. ¿es la... Sí, sí. Obviamente hay unos derechos constitucionales que entre esos está, pues, no autoincriminarse o incriminar a un familiar. Lo que la fiscalía pretendía decir es que usted no solo está guardando el secreto, usted participó y pues la participación yo la veo muy mínima. Ah, que usted sabía el operativo, porque usted llegó allá y usted sabía, demuéstrelo, eso, rómpale la cabeza para ver y examínela a ver si sí sabía. Pues sí, es algo ilógico, pero bueno, digamos que no. Ese es el artículo 33, ¿no? De nadie podrá ser obligado a declarar Constitución Política de Colombia. Cónyuge, no compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. Héctor, ¿qué hubo? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, pues yo opino una cuestión de que este proceso es más como de medios, porque está metido Daniel Coronel, está metido todas estas personas, y desafortunadamente aquí en Colombia la prensa es juez, es parte, es todo, todas las cosas que pretenden hacer. Esta tarde publicaron en un tuit en la W de que al senador Cepeda se le iba a caer todo el andamiaje con respecto a esta denuncia al expresidente Álvaro Uribe. Y hace 10 minutos, en el periódico El Tiempo, pues lo que vimos ayer en la audiencia, que dice que la fiscalía pidió casa por cárcel, y pues de todas maneras el juez no ha tomado una decisión acerca de esto. Aquí nos dice que en una audiencia que se desarrolló este lunes 27 de julio
ante el Juzgado 35 Penal Municipal en función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía pudo, tras 2 intentos fallidos, imputarle cargos a Diego Cadena, ex abogado del expresidente y senador Álvaro Uribe, y al abogado Juan José Salazar por soborno en actuación penal y fraude procesal. Estamos viendo, doctor, que los medios aquí son los que imputan cargos y los sacan a la luz pública para decir y para determinar estas medidas como la de prisión domiciliaria o prisión intramural. Lo aclaran a lo último diciendo que aunque la diligencia fue suspendida y continuará el 31 de julio y el 3 de agosto, para definir si Cadena y Salazar irán a prisión domiciliaria, la Fiscalía destapó cómo los abogados habrían ofrecido beneficios a testigos a cambio de que falsificaran testimonios, con el fin de tratar de beneficiar la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en contra del aforado. Entonces, como lo ve, doctor, la prensa de este país, de nuestro país, tristemente, son jueces. Entonces, no de este país, de todos. sí. Y por eso es que yo les he dicho a ustedes, yo quedo contento el día que ustedes ven el noticiero y hablan el noticiero de algún tema jurídico penal y ustedes van a tener que decirle a su familia, eso no es así porque así no opera. Yo ayer vi varios tweets que decían que nos habían impuesto ya una medida de aseguramiento domiciliaria. No nos han impuesto nada. El juez tiene que escuchar los argumentos del Ministerio Público de la representación de víctima y todas las pruebas que vamos a llevar como defensa para poder llegar a decir sí o no. ¿Es necesario o no es necesario? Esto hasta ahora está empezando. Y muy importante, cuando vamos a hablar de, vuelvo y repito, esto es una medida cautelar, lo que nos están pidiendo es una medida de aseguramiento, es momentánea, es temporal. Se diferencia con la pena, cuando siempre que empleemos la palabra pena es porque ya hay una sentencia de carácter condenatorio, ¿listo? Yani, cuéntame. Profe, es que yo digo, bueno, yo no sé, de pronto es atrevido decir esto, pues. ¿Por qué si él dice, y bueno, y alegan las defensas de que él es inocente, ¿por qué no se presenta? ¿Cómo así, corazón? Porque no sé cuál es, si Cadena o Salcedo, porque yo no le estaba prestando mucha atención, no estuvo presente en la audiencia porque estaba en una cita odontológica, algo así. Ahí estaba presente. Ahí estaba, Cadena estaba. Ahí estaba. Eso es lo que dice el tweet. Ajá, es que yo como no pude... Los dos antes regañaron, los dos estaban ahí. porque se salió un momentico. Ajá, eso es lo que Antes estaban ahí, a pero... Cadena porque se salió un momentico para revisar el wifi y lo regañaron porque él tenía que estar presente en la audiencia. Pues no lo regañaron porque es que eso no está pasando. A mí, si ustedes se dan cuenta, bajen toda la audiencia cuando me dicen que me presente y no me escuchaban. Yo prendí micrófono y todo, yo empecé a hablar y no me escuchaba el juez. Yo tenía caído el sistema. Yo estaba con otro computador aparte conectado. Me tocó hablar desde el computador de Felipe Caballero. Y esto Sí, claro. es complicado. Lo que, si se nos cae aquí en la clase, ¿sí? Pues también se puede caer allá. Lo mismo pasó con lo que dijo el su juez es que si no compañero estaban cuando los empezó a hablar. implicados se paraba la audiencia. Esto fue lo que yo dije, lo que yo después. Tienen que estar, o si no se tenía que parar la audiencia, porque ellos tienen que estar enterados de todo lo que se les está acusando. Exactamente. Pero lo que tú estás diciendo, Jenicilla, fue porque fue producto de los mismos medios de comunicación que interpretan como se les da la gana y le ven todo lo oscuro al tema. Por ejemplo, un tema, yo vi por ahí me agarré con una vez en Twitter, que qué regaño le metieron a Pipe Caballero. Ey, miren, nosotros no estamos escuchando nada, y él empezó a hablar, y pues no se escuchaba nada, y cuando nos están metiendo semejante regaño, y le dije, cierra el micrófono, y ahorita dile que no nos estamos escuchando, no tenemos retorno, estaba fallando el internet, y pues no hay necesidad de vaciar, de decir, es que acá el que manda soy yo más o menos, no, es que no es eso, estamos en la virtualidad y estamos haciendo un esfuerzo para que las cosas anden, pero acá, como ahorita una compañera fue a leer y no se le entendió absolutamente nada, pues eso pasa en los sistemas, ¿no? Eso pasa. Jessy, cuéntame. Hay mucho amarillismo, Sí. mucho Q.
Sí, Gracias, doctor. no, inclusive por ahí vi en Twitter, escucharon eso, que iban a hablar de la plata y que no sé qué. O sea, de qué país estamos, qué cochinada estamos hablando. Profe, Es y que otra cosa. eran 56 micrófonos los que podían estar abiertos. ¿Sí? Uno, a lo cosa. último, ya cuando se estaba acabando se le levantó el micrófono, bueno, se le activó el micrófono y estaba hablando algo, que fue Alguien, cuando sí. terminó, Ya cuando cuando terminó terminaron la el tiempo. audiencia, alguien como que se salió del carro y le estaba escuchando a todos, sí. Sí, algo Profe, del partido político, algo así. profe, Sí. profe, cuando nosotros, bueno, colgaron la llamada, ya se acabó la audiencia para todo el mundo, o el tiempo nos sacó a los chismosos que estábamos ahí. No, para todo el mundo. Ah, ok. Cuando el juez dice terminada a tal hora, tan listo. Pero ahorita Gracias, doctor. todo es plata. No demoran en decir que el fiscal pidió esa detención fue porque le dieron plata. Así es esto, ¿no? Y uno como abogado penalista tiene que soportar todas esas cosas. Y lo más grave es que los antiuribistas nos van a odiar a los defensores. Como si nosotros estuviéramos defendiendo a Álvaro Uribe Vélez, o como si fuera, por ejemplo, yo nunca he votado por Álvaro Uribe Vélez porque nunca he compartido su ideología. Nunca me ha caído bien la ideología que él ha tenido política. Entonces, uno defiende son seres humanos, ¿no? Y tiene que llegar a mirar las diferentes situaciones que lleven a determinar. Cuando decían, por ejemplo, es que no es ético que usted defienda a un perro de esos. ¿Cómo que no es ético? ¿Por qué no es ético? ¿Es Periodista, ético? porque lo puede entrevistar. Exactamente. Es Entonces, parte del juramento hipocrático que las personas, los abogados y los médicos. Lo mismo que decían porque que uno si está uno defendiendo defendía ese a derecho, uno está lo mismo defendiendo que derechos decían que si no uno una defendía a persona. un violador. No, porque el juramento hipocrático está para los médicos y los abogados y dice que tiene que defender a cualquier persona sin importar la persona. exactamente. Ya. Eso sí es antiético, no defender. Para eso uno estudia, para defender a la persona con la que uno tiene que trabajar. Entonces imagínense, si yo me pongo a ponerle a que los periodistas y a que la comunidad diga, ay, sí, a ese sí lo puede defender, pues va a morir de hambre porque siempre van a coger, porque tenemos un sofisma de distracción que es el que es vinculado a un proceso penal ya lo vemos como culpable y no es así. No es así. ¿Y así? Doctor, tenía bueno, estoy de acuerdo en el tema que usted expone, en el sentido de que, bueno, desde el punto de vista político podríamos hablar muchas cosas. Digamos que desde el punto de vista técnico y de cómo se llevó el procedimiento, uno tiene varias dudas que quisiera que me ayudara a resolver. Pero, por ejemplo, también el tema de los medios de comunicación y esa presión de Iván Cepeda, de los Twitter, a veces sí, exactamente, los jueces se dejan llevar por eso. Yo no sé si es que se dejan llevar por eso y entonces toman decisiones apresuradas por ese tema, puede ser, pero eso no debería ser así. Y ahí juegan también un papel indispensable o muy importante los medios de comunicación. Y eso es lo que no puede pasar en ningún tipo de justicia, que los jueces o quienes imparten justicia se dejen llevar por esas situaciones. Y ayer veíamos que lo que decía el doctor, esa presunción de inocencia queda por el piso casi siempre por el tema de los medios de comunicación. Los jueces acá son muy carcelarios, es decir, después de que privan a una persona de la libertad, después de que la llevan, la ponen presa, ya así salga inocente, eso es muy difícil limpiar el nombre de esa persona. Para la sociedad casi siempre queda como que, uy, vea, este señor estuvo preso. Eso es un punto. El otro punto que yo veía en la audiencia es que el abogado Felipe lo dijo al juez, pero yo creo que, digamos que haciendo, uno desde acá, porque uno no tiene la experiencia del doctor Felipe, por supuesto, pues uno está estudiando hasta ahora, ¿no? Pero uno decía, esa audiencia de imputación y el juez llega y dice, no, pero es que todo el mundo lo sabía, es decir, por los medios de comunicación también se notifica. ¿Qué decía la notificación? Muy importante, gracias por traerme eso. Mira. ¿Audiencia de imputación o audiencia, permítame terminar, doctor, o audiencia de medida de aseguramiento? Entonces uno dice, porque los medios de comunicación dicen, entonces el abogado tenía que saber, no señor, acá dice audiencia de imputación, doctor, y de haber sido más reiterativo en ese tema.
Y en el otro tema, por ejemplo, uno llegaba y miraba que cuando el doctor Cancino y todos decían que ampliar el término para analizar las pruebas, uno dice, ¿desde cuándo está esta noticia criminal? Desde el año pasado, desde el 2018 creo que es que está esa noticia criminal, ¿cuánto tiempo ha tenido la Fiscalía para mirar todas las pruebas y demás? Y entonces lo que pedían pues era haberse asegurado más en que extendieran ese tiempo, porque finalmente pues la defensa no ha tenido el mismo tiempo para analizar todas esas pruebas como lo ha tenido la Fiscalía. Traes Es unos lo que puntos yo voy a analizar. buenos, muy buenos. Primero, yo fui el que le dije a Pipe que no peleara más sobre el particular, porque si hay algo cierto, y es que es por la pandemia, el doctor Salazar no había ido a la oficina. Yo no estoy yendo a mi oficina, por ejemplo. Entonces no podemos tener certeza de que sí llegó física la citación. Pero lo que sí es cierto es que a nosotros no nos llegó citación. Eso sí es cierto. Al doctor Cancino le llegó citación para la audiencia, pero era única y exclusivamente para formulación de imputación. Y son audiencias independientes. Una audiencia de la formulación de imputación y otra muy diferente, la audiencia de medida de aseguramiento. Y si nos metemos a la rama judicial, vamos a encontrar que solo dice audiencia de formulación de imputación. Normalmente dice y medida de aseguramiento. Es decir, que puede existir un error por parte del Centro de Servicios Judiciales en la notificación. Y si no está notificada, pues no tenía por qué hacerse. Pero hagámosla, porque yo le dije a Felipe, es un caso tan cuestionado que si logramos esto y si vamos a pelear, pues en realidad la opinión va a continuar con un sinsabor atacándonos cada día más y más y más, y nosotros no tenemos miedo a enfrentar una medida de aseguramiento porque simple y llanamente también tenemos elementos con que responder. Cuando uno tiene ese afán de procurar mirar, desviar la atención en un proceso penal, pues ahí sí está con otras preocupaciones. Y lo último que tocaste, ¿qué era? Que se me fue la paloma. No, doctor, que la noticia criminal creo yo que es como el de Mira, ya, listo, el tiempo razonable, listo. Hay algo que es totalmente cierto. La defensa puede ejercer la defensa desde el momento que recibe, inclusive desde que recibe el poder y no la ha presentado a la fiscalía. Desde ahí pueden ejercer la defensa. Lo que yo quiero que ustedes comprendan es que ustedes, y tal cual como lo acaba de decir el compañero Yesid, uno no tiene por qué notificarse por los medios de comunicación, y este es un caso de medios de comunicación. Entonces el juez llega y dice, es que ustedes ya pueden llegar y activar la defensa desde el primer momento. Sí, claro, eso es cierto. Claro, eso es cierto. Pero resulta, pasa y acontece que hasta ahorita nosotros vamos a conocer los elementos que tiene la fiscalía. Entonces nosotros hasta ahorita que vamos a conocer los elementos, vamos a poder llegar a decir en realidad por dónde orientar la defensa. Sí, antes ya se habían realizado algunas cosas, pero todavía nos falta mucho. Tenemos un equipo de investigadores muy grande trabajando en todo este asunto porque como nos ponen a correr en Express, pues toca trabajar en Express. Lo otro cierto es que la audiencia de medida de aseguramiento no se puede convertir en un mini juicio. Y eso es totalmente cierto, pero como que yo considero que sí debe ser, en cierta medida, una audiencia en la que se garantice la contradicción. Porque es que vamos a privar de la libertad a una persona. No estoy hablando de este caso en particular, vamos a hablar de cualquiera, una persona. Vamos a privarla de la libertad a una persona que hasta ese momento es inocente. Hay audiencias de formulación de imputación en las cuales se aceptan los cargos y vamos a la audiencia de medida de aseguramiento y pues si la persona ya reconoció la comisión de la conducta punible, pues es más fácil el discurso para enviar a la cárcel. Pero en los eventos en los que no se aceptan los cargos, pues ahí tenemos un poquito más de problema. Y sí es cierto, todo ese tiempo que se han realizado, porque miramos las actividades y nunca pararon, y uno llega y le toca correr, pero de eso se trata y de eso, oficina que se respete de abogados tiene su buen equipo de investigadores. Andrés, cuéntame. No, doctor, solamente era para, como hubo ese debate del tiempo para contestar a los elementos materiales probatorios, ¿qué tiempo o qué plazos hay para uno como abogado solicitar eso? ¿O es libre
y el juez considera que sea pertinente lo que uno solicita. Yo he tenido audiencias preliminares con captura, procesos que ni se sabía que existían, y hay jueces que dan 3 horas para conocer los elementos y control. Es que acá hay un problema. El problema es que dicen, es que usted está pidiendo 25 días. Sí, pero es que el problema es que yo le estoy pidiendo 25 días es porque tengo que leer los documentos primero y luego de leerlos mirar qué actividades logro hacer. Y en situación de pandemia no todo está abierto, es un complique, de verdad que es bien, bien feo realizar este tipo de actividades en pandemia. Pero bueno, hay que mirarlo. El tiempo es dependiendo a lo que apostemos como o lo que creamos conveniente hacerlo. Gracias a Dios por lo menos se nos dio una semana. Vamos a tratar de realizarlo mejor en eso. Erika, cuéntame. Profe, devolviéndonos un poco al tema de que pues nosotros como, pues que nos estamos formando para defender seres humanos y bueno, hay algo que es un poco pues como complicado cuando de pronto nosotros nos toque, no sé, de pronto alguno trabajar para el Estado, nos toque llegar a defender a una persona como no sé si recordamos el caso del abusador con este niño que le hizo una cantidad de cosas aberrantes, que él en plena audiencia irrumpió en llanto, no sé si lo recordamos. Es como uno como madre, como mujer, como madre, como abogada, llegar a defender una persona como estas y no, o sea, y cómo manejar una situación de estas, doctor. Tema importantísimo. El derecho penal no está diseñado para todo el mundo. El derecho penal no es para todo el mundo. Para el derecho penal tenemos que tener claro que tenemos que tener un lomo grueso. Y si no somos capaces de enfrentar este tipo de situaciones, es mejor que nos dediquemos a otra rama del derecho. Porque nosotros no tenemos que verlo como una persona al común, sino ser lo bastante preparados para enfrentarnos de manera profesional, no con el corazón, ¿listo? Entonces, desde luego... Es que, según, si no estoy mal, es que cuando uno se gradúa de abogado, obligatoriamente uno tiene que cumplir ciertas de oficio, sea el que sea, hay donde oficio que usted, el criminal que sea como sea, toca defenderlo. Sí, en ocasiones nos ha tocado realizar eso, pero bueno, por ejemplo, no comparto la postura que se haya puesto a llorar un abogado en una audiencia. Y fue muy criticado. Y otros dicen, sí, es que es un ser humano que también tiene sentimientos y todo. Yo sé, uno ve a sus hijos y dice, oiga, por Dios, ¿qué tal sea mi hijo? No, es que el abogado no tiene que hacer ese ejercicio. El abogado tiene que mirar es jurídicamente su aspecto y tener una postura frente a ese criterio jurídico. Pero no tiene por qué ponerse a trasladar situaciones fácticas a situaciones de la vida real y hacerlo con... Las emociones se dejan afuera de las audiencias. Hay algo que es muy cierto y siempre se lo digo a los clientes, me dicen, ¿está nervioso? Y yo, pues claro, el día que yo pierda los nervios para entrar a una audiencia, ese día es porque le perdí el amor al derecho penal. Y le digo, la respuesta es muy fácil, porque es que cada se va a debatir si usted queda libre o no. Y a mí me da nervios que no quede libre, pero yo voy a entregar todo, absolutamente todo lo que está a mi alcance. Carlos, nos vamos ya. Cuéntame. Qué pena, es que la manita levantada, profe. Listo. Muchachos queridos, se les quiere. Mañana continuamos viendo más tortura de derecho penal y por favor, vamos alistándonos para el examen. Va a ser algo muy chévere. Muy profe. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, profe. Profe, descanse. Buenas Buenas noches noches. para todos. Muy buenas noches, gracias. Chao, chao. Buenas noches para todos, hasta luego.